La película La teta asustada fue estrenada en el año 2008. Representa el periodo de violencia interna en el Perú entre 1980 y el año 2000, especialmente en regiones como Ayacucho, que eran prácticamente habitadas por comunidades indígenas quechua hablantes. Este periodo fue marcado por la desigualdad histórica, pobreza estructural, exclusión política, desplazamientos forzados y la ruptura de las organizaciones tradicionales. La protagonista, Fausta, proviene de una cultura organizada en torno al Ayllu, un sistema de apoyo mutuo que se vio debilitado por la muerte de líderes y la pérdida de referentes culturales. Su comunidad cuenta con la transmisión de experiencias a través del canto, que adquiere un sentido profundo. El canto es memoria, representa la conexión con su comunidad y también un mecanismo de afrontamiento que resignifica el dolor. Ante el escenario de violencia, muchas comunidades recorrieron al escape como forma de afrontar la amenaza, como es el caso de Fausta y su madre. En la película se evidencia la falta de respuesta interinstitucional por la falta de acceso a mecanismos de denuncia, lo que perpetúa la impunidad y profundiza la naturalización de la violencia. Adicionalmente, se identifica ausencia de una atención en salud diferenciada para víctimas indígenas que no reconoce sus cosmovisiones ni los impactos específicos de la violencia en las mujeres. Fausta se encuentra ante un entorno urbano cuyos códigos desconoce y enfrenta sus realidades de su fuerza interna, a pesar de las condiciones y la pérdida de su principal referente, su madre. Experimenta efectos psicosociales de aislamiento y evita la interacción con personas del género masculino, quienes le representan y le recuerdan el riesgo de sufrir hechos violentos. Su decisión y apego de no separarse del cuerpo de su madre expresa la centralidad de su espiritualidad. Su intención de garantizar un enterro según los ritos de su comunidad es asegurar un tránsito digno hacia la otra vida y mantener viva una conexión espiritual que la sostiene. En La teta asustada vemos cómo los hechos de violencia del conflicto armado peruano siguen marcando a Fausta, la protagonista, y a su comunidad incluso años después. Su madre fue víctima de violencia sexual o bien llamado ahora hechos que atentan contra la integridad, una práctica sistemática durante la guerra, y esto deja un trauma profundo que se transmite a Fausta, simbolizando en La teta asustada una familia que proviene de una comunidad rural que sufrió amenazas, asesinatos, desplazamiento forzado, y lo cual rompió su vínculo con la tierra, su cultura y su identidad. Este desarraigo genera miedo constante, silencio y aislamiento, y aunque Fausta no vivió directamente los hechos de violencia, carga con un miedo constante y este de carácter heredado, el cual se refleja en su retraimiento, su desconfianza y su hipervigilancia. Esto muestra cómo la violencia del conflicto no solo afecta a quienes la vivieron, sino también a las generaciones siguientes. En resumen, la película nos revela que el daño no fue solo físico, sino que hubo traumas colectivos, pérdida de identidad, ruptura de un tejido social y la ausencia de reparación. Es por ello que la violencia sigue de manera presente en la vida de Fausta, recordándonos que el conflicto deja marcas que perduran más allá del tiempo y más allá de los cuerpos. D. Impacto psicosocial que se genera desde la reflexión que hacemos en la película, lo que podemos identificar y cómo lo podemos concluir. Vamos a hablar de un personaje que es el principal dentro de la película y es Fausta, y cómo dentro de su individualidad y dentro de ese ecosistema familiar llega a impactar. Su madre durante un tiempo vivió una situación, un holocausto de violencia que ella recuerda y que mantiene dentro de su memoria y que replica en los cantos hacia su hija y que obviamente dentro de la formación a la hija, pues obviamente ella recibe toda esta carga emocional. Al momento de estar dentro de la comunidad, no puede estar de manera cómoda porque todo el tiempo tiene ese pensamiento y esa sensación de no poderse sentir resiliente y no poder sentir que las otras personas sienten igual que ella. Y no es simplemente el hecho de existir, sino de resistir en una comunidad.
cuando nos referimos a esa expresión que ellas tienen de tener una papa dentro de su útero, esto también, este tubérculo, ¿qué genera? ¿Qué le hace sentir? Y quiero expresar algo y es, no logro entender mucho qué logra significar ese tubérculo en su cuerpo, pero que lo que se puede percibir y lo que se puede analizar dentro de ese ecosistema social es la interpretación que se tiene acerca de cuál es el verdadero malestar que genera el tubérculo dentro de su cuerpo. Pero además de eso, ¿cuál es el eco que pues, se puede expresar de esto? Ese malestar y ese sentir, esas acusaciones, el ser mujer, el tener que luchar, el tener que buscar una manera de liberarse en su vida y de poder entregar algo y es poder liberar esa mujer con miedo y esa mujer que quiere estar partícipe de una sociedad. Entonces, llegan las opiniones, llegan obviamente la comunidad que la rodea, que es el tío, quien todo el tiempo, pues obviamente tiene un pensamiento distinto acerca de esos miedos y eso que la hacen acallar a ella. Posterior a esto, se encuentra algo y creo que es lo principal de este espacio, es la resiliencia, la memoria y el símbolo de su madre. Entonces, dentro de ese impacto y ese sufrimiento, cómo ella logra cambiar ese símbolo en esa flor que ella recibe y esa flor le permite encontrarse en libertad. Mecanismos de afrontamiento. El duelo de Fausta es un proceso individual y una metáfora de la violencia en el Perú a finales de siglo. La papa en la vagina nos permite conocer el contexto difícil de la protagonista y lo que conlleva, el desdén del médico, la superstición en la enfermedad de la teta asustada y la fragmentación social en comunidades damnificadas. Esta fragmentación, tanto individual como colectiva, se ve en conductas que tiene como objetivo dar un paso de página. Se convierte en mecanismos de negación. La negativa de Fausta a caminar en la soledad y por parte de la familia el afán por celebrar la boda. También vemos cómo la misma práctica puede tener distintos usos. El canto como elemento terapéutico en Fausta, como un adorno en el caso de su jefa. Quitarse la papa es aprender de lo ocurrido sin negarlo, algo material y metafórico en la película. Nuevos episodios traumáticos con los hombres no detiene esta vez a Fausta, quien al ocuparse del cuerpo de su madre ha superado su desconexión con la realidad. Unas perlas apenas valiosas y una flor de papa al final de la película nos expone que tras una tragedia hay un mundo que sigue, un mundo imperfecto y para nada seguro, pero el que ahora podemos observar con nuevas herramientas y que nos necesita en él.